Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Podcast Culturales, una producción de Maule Films con el financiamiento del Fondo Municipal de la Corporación Cultural de Curicó. Hoy día estamos con una invitada muy especial, con Gloria Hernández. Es una conocida diseñadora de la zona de Curicó, diseñadora de modas, por así, de vestuario y diseñadora escénica. Y estamos acá con ella para compartir un ratito y conversar sobre su experiencia en el arte y sobre el rubro también acá en la zona, en Curicó, en la región, sobre su rubro escénico y diseñadora escénica. Ya. Bueno, vamos con la primera pregunta, Glo. Para que la gente te conozca un poquito más, las personas que no te conocen o no conocen lo que haces, me gustaría que describas un poquito sobre el diseño escénico, que es a lo que tú te estás dedicando en estos momentos, el diseño escénico. Alguien que a lo mejor no conoce sobre el diseño en general o sobre el arte, no está metido en el mundo artístico, ¿cómo describirías a lo que te dedicas? Bueno, lo primero, saludarlos. Muchas gracias por la invitación a Maule Film, al podcast cultural. Gracias, Cami, también. Y bueno, la verdad es que yo hoy día me defino más que nada como diseñadora escénica. Me formé en el 2021, terminé esa primera etapa formativa. Durante muchos años yo realicé vestuario escénico para compañías de danza principalmente. Entonces, en ese momento, en plena pandemia, aparece la posibilidad de formarme y avanzar un poco más y darle un poco más de cuerpo, de contexto a ese trabajo. Entonces, el diseño escénico se encarga dentro de una puesta en escena del vestuario, la escenografía, la iluminación y también el diseño sonoro. Entonces, nos forman como diseñadores integrales, en donde incluso no solamente nosotros podemos trabajar hacia las artes escénicas como tal, porque normalmente el diseño escénico está dispuesto a trabajar o está considerado para ser compañía o para ser un más uno dentro de las artes escénicas tradicionales, el circo, el teatro, la ópera, la danza, la narración oral. El diseño escénico, desde la manera en que yo recibí formación, porque todavía siempre estoy recibiendo, busca también que nosotros seamos creadores, que seamos los propios directores de nuestros propios montajes. Ahí aparece la pulsión de crear desde una imagen, por ejemplo, e irla desarrollando a través de lo sonoro, lo estético, o que el hilo conductor sea el vestuario y finalmente terminar en una obra. Y también, claro, trabajar para compañías de teatro, haciendo la puesta en escena. Y es interesante porque se ha vuelto mucho más profesional, creo, el rubro. Creo que eso a la larga nos sirve a todos. Nos impulsa también a ser mejores, también coloca sobre la palestra lo que es el diseño escénico. Yo suelo decir, yo soy diseñadora escénica y yo creo desde el diseño escénico y mis obras son obras de diseño escénico, pese a que por lo general son multidisciplinarias o interdisciplinarias. Pero más que nada eso, claro, la base que yo tenía desde el vestuario, yo soy técnico en vestuario, soy egresada del Juan Terrier, siempre trabajé en vestuario, tengo mi taller, he sido independiente desde que salí del colegio, con algunos puntos ahí bajo el alero de otros talleres, de muy poco tiempo, pero siempre tuve el afán de seguirme formando y cuando encontré esto fue una gigante puerta que para mí se abrió, y estoy trabajando en eso hace 5 años, que es también con la directora Farsante. Cuéntame cómo nace la directora Farsante, gracias a qué necesidad tuya personal. La directora nace cuando se estrena Descoser el oficio en Antofagasta en el 2021, cuando yo termino el programa de formación de diseño escénico, que fue online, fue en pandemia, yo utilicé un cupo que correspondía al sur, pero en lo formativo se hacía en Antofagasta. Entonces tenía que terminar con un proyecto y terminamos con esto que era Descoser el oficio, que hablaba un poco de mi biografía. Lo hicimos al interior de una bodega de vestuario que ya no existe, la derrumbaron porque hicieron toda una transformación en el Teatro Pedro de la Barra en ese momento.
Y después de que hicimos la entrega, en el contexto de pandemia, con mascarilla, con aforo, nos tuvimos que vacunar para poder viajar, porque si no, no podíamos subirnos al avión, no nos iban a dejar participar. Si no lo hacíamos, recibimos muy buenos comentarios de los profes. Y claro, había mucha emoción por parte de todos, porque estábamos como saliendo y las artes se volvían a abrir un poquito. Pero también mis profes son profes súper profesionales y bien respetuosos de la labor, entonces difícilmente los comentarios iban a ser complacientes. Y quedamos como bien, parece que esto funciona y yo me siento cómoda. Y cuando volvimos con mi compañero, empezamos a buscar un nombre más que nada pensando en que íbamos a comenzar a crear desde un lugar que a nosotros nos acomodaba. Mi compañero Felipe es diseñador sonoro, entonces él podía indagar desde ahí, y también existía esa rama, se puede hacer una obra solamente con sonido, con paisaje sonoro, con relatos, hay un mundo ahí inmenso en el cual trabajar. Y claro, llegamos acá y fue como, ¿cómo voy a presentar esta obra? Descoser el oficio de Gloria Hernández, sí, ya también era Gloria Hernández y Felipe, y también estaba mi otro partner, el chico que nos ayudó en la performance allá, que es un bailarín curicano, y empezamos a jugar un poco con los nombres. Entonces ahí nace La Directora Farsante como nombre, nos gusta mucho porque es como contradictorio, es pregnante, no se olvida, genera algo ahí como qué buen nombre, pero igual porque eso. Entonces se fue desarrollando, ya después volvimos a la segunda etapa del programa de formación, ahí nació Favor Concedido, y de ahí ya nos fuimos como por un tubo, porque si bien hemos hecho hartas cosas, no es tanto tiempo, si estamos desde el 2021 trabajando. Nosotros, por ejemplo, este 28 de julio cumplimos 4 años recién con La Directora, entonces es como nuestro pequeño empresa creativa, por decirlo, como un hijo, me imagino yo, algo así. Nuestra chochera igual. Una pyme, como que los artistas estamos siempre creando pymes constantemente y bien, apostando a algo. No sé si tanto pyme, porque también nosotros hemos puesto harto de nuestros propios recursos para poder sacarlo adelante, para que también se vea un trabajo hecho con cariño, profesional, e invertir. Creo que siempre invertir ha sido como una decisión, y claro, lo complemento con lo que venía haciendo el vestuario, pero también ahí entra lo otro, que es Usanza, que es la tienda, que la tengo hace 13 años ya la tienda, entonces la tienda de repente tiene que auspiciar a la directora, y es como quien también va colocando ahí recursos, pero después hemos logrado también vender obras, salir de Curicó con los montajes, postular a proyectos, adjudicar proyectos, y hoy día estamos como insertos en esos también. Hoy día estás trabajando, Glo, en un proyecto que se llama Ella en el Piano. Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto. Ese proyecto también es parte del financiamiento que entrega la corporación. Es un financiamiento que permitía hacer una creación, y esta era una idea que con Felipe veníamos arrastrando como del 2022 más o menos. En algún momento lo postulamos a un fondo de creación artística, un fondo pequeñito que existe dentro del Fondo de Arte Escénica del Ministerio de la Cultura, y con la evaluación que nos entregaron nos dijeron: esto es un fondo de investigación, no de creación. Y había mucho material que yo ya había recopilado con Felipe, en imágenes, en un imaginario que levantábamos. Entonces se dio esta posibilidad de que pudiéramos dar un pequeño puntapié, porque no vamos a financiar toda la obra, no podemos hacer una obra completa. El monto es significativo para nosotros más que nada, y es un compromiso de poder hacerlo, y habla de colocar en valor parte de nuestro patrimonio cultural local, que creo que es algo que a nosotros nos interesa mucho potenciar, visibilizar y trabajar en torno a eso, y que también nos gusta, porque es importante que también a uno le guste lo que tú hagas, y nos sentimos como de alguna manera u otra representados. Entonces recordé yo en algún momento que existían 2 programas de radio en la Radio Condel, que es una de las radios más longevas de Chile, que daban los sábados y domingos, o el fin de semana en las mañanas, creo que había uno que iba en la noche, en donde cantaba en un programa niños, que era, recuerdo
recuerdos y melodías musicales, si mal no me equivoco. Melodías y recuerdos musicales. Y existía también el otro que se llamaba Mundo Infantil. En Mundo Infantil cantaban los niños y en el otro programa cantaban los adultos. Entonces, y todo era guiado por una pianista que tenía una particularidad y ella no veía. Entonces, dirigía este programa, ensayaba con los niños y era algo como cotidiano para las familias. Piensa que la radio es como súper, yo he repetido esto todos estos días, todo este tiempo, se corta la luz y la radio sigue funcionando, entonces es súper importante y de repente uno se olvida que existe, pero siempre vuelves a ella. Entonces, en época en donde la televisión no era masiva, en donde tú la radio la puedes llevar a todos lados, que tiene alcance, yo crecí con la radio. Y fue como ese recuerdo y cómo podíamos colocar en valor esto. Y ahí nace Ella en el piano, un prólogo escénico, porque no es una biografía de la Lulita Vaca, pese a que tiene ciertos matices y ciertas menciones, tampoco vamos a contar la historia de la radio. Querimos levantarlo y lo estamos trabajando así, con la idea de colocar en valor estos semilleros o también que la audiencia cuente lo que nosotros vamos a relatar de alguna manera u otra de manera escénica. Para ello, en ese momento en la postulación convocamos a una compañía local que es Array Puesto Teatro, en donde André Villarzún y la Vale Rivera se están haciendo cargo de la dirección actoral y la dramaturgia. Convocamos a una chica que conocí que es diseñadora teatral, es una chica muy joven, pero que al conocerla y plantearle esta propuesta y decirle más o menos lo que nosotros necesitábamos de ella, que tiene que ver con los espacios escénicos desde la iluminación, porque queremos que esa iluminación sea quien entregue también mucho de la emocionalidad. Y la Sofi se maneja muy bien con eso, pese a los jóvenes, tiene vasta experiencia y conversábamos los mismos lenguajes. Entonces para nosotros, pese a no conocerla tanto, fue súper cómodo relacionarnos con ella. Y con el poco instrumental que nosotros tenemos, que manejamos nuestra propia técnica, ya ella tiene claro hacia dónde va a ir, va a ser una pequeña obra, no va a ser muy larga porque nos interesa seguir recopilando, conversando. Y principalmente colocar el impulso o colocar la importancia ahí en lo sonoro, porque al fin y al cabo los recuerdos que todos tenemos son sonoros. No veíamos las cosas, nosotros nos imaginábamos cómo podía ser. Y claro, ahora hay recortes, hay fotos. En algún minuto, no sé, mi compañero se acercó a la prensa a revisar archivos, hemos recopilado testimonios y siempre tú vas encontrando después gente que te puede ir contando otra historia y de esa manera podemos construir una historia más larga, ojalá con financiamiento, que alguien nos auspicie esta linda obra, vamos a pasar al tiro el dato, para poder seguir avanzando y colocar en valor lo que nosotros conocemos. Y al final las audiencias y los públicos también necesitan que les cuenten cosas en las cuales se sientan representados. Pero más que nada de eso, es un proyecto hermoso que estamos trabajando con más cariño que otras cosas, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Como siempre, el conflicto del financiamiento siempre está en todo lo artístico, en todos los proyectos. Sí, pero bueno, uno ya sabe dónde está metido, porque tiene que asumir esos costos. Y la experiencia igual trae aprendizaje de cómo manejarlo. Ajá, sí. Ya. Bueno, el artista siempre trabaja consigo mismo, siempre plasma un poquito de sí mismo en sus obras, por lo tanto también el rol del ego es un rol importante dentro del mundo artístico. ¿Cómo crees tú que has lidiado con el ego y cómo tú ves el rol del ego en el mundo artístico? ¿Quién escribió esta pregunta? Una pregunta sorpresa. Aquí es donde se van los entrevistados. Aquí cierran con portazo. Mira, el otro día justamente conversábamos esto y es un tema que nos ha ido dando vuelta los últimos meses, porque lo hemos puesto sobre la mesa por diferentes circunstancias. Entonces alguien decía que tiene muy mala fama el ego. Entonces
de repente ahí uno tiene que irse mesurando y eso te lo va dando el tiempo, yo creo. Yo creo que es súper fácil caer como en esas necesidades del yo, y yo creo que todos lo tenemos. Nadie es ajeno a aquello. El que dice que no tiene ego es mentira. El ser humano es un ser. Sí, necesitamos como que nos vean, que nos miren, pero el último tiempo ha pasado tiempo y han pasado cosas también, entonces desde esos mismos lugares uno va aprendiendo y reconocerlo creo que también es un paso para saber cómo irlo manejando, porque de repente uno puede decir que no, pero sí, si todos lo padecemos. Y creo que tenerlo tampoco es malo, porque también te obliga a defender tu lugar, a lo mejor puede ser un impulso para poder crear, para mostrar tu profesionalismo, para impulsar a otro. De repente uno se puede inspirar en otro, así como quizás uno podría ser inspiración para otro, pero yo creo que tenemos que hablar mucho más de ego y de plata también, porque son cosas que dentro del mundo artístico no se suele hablar mucho quizá, y claro, pues, o sea, yo no he estado exenta de que me digan que soy soberbia, de que quién te crees, pero son cosas que ya hoy día afortunadamente ya me pesan mucho menos, porque también tengo un trabajo recorrido, pero no sé si un gran trabajo, si tampoco es tanto tiempo, es poquito, pero ir aprendiendo de eso es como un desafío personal diario también. Además que uno necesita como concentrarte en el trabajo para poder avanzar, y esas cosas como que te nublan, de repente te quitan los espacios creativos, uno pierde tiempo en ese tipo de cosas. Y yo siempre digo, o sea, estamos perdiendo tiempo en cosas sin sentido aquí, cuando podríamos estar leyendo, escribiendo, revisando material, trabajando en el fondo de manera creativa. Pero eso, y es importante también, yo digo, hablar de plata con respecto en el mundo artístico, porque esto es un trabajo, y creo que cuando nos podemos colocar de acuerdo que existan, no sé, por ejemplo, tarifarios, de que se entienda siempre que esto es un trabajo, porque de repente también existe gente que no cobra por el trabajo y lo que hace es de alguna manera u otra mermar el trabajo de los otros, porque también existe, el público de repente lo entiende como una diversión esto, y no, pues esto es un trabajo, y como tal tiene un valor. Nosotros dedicamos mucho tiempo, creo que los artistas en general son personas que todo el tiempo se están educando, que están aprendiendo. Yo siempre le decía, yo tenía una profe en el programa, que es una maestra muy admirada por muchos diseñadores ya, y que yo siempre, que tú presentabas un proyecto o comentabas algo, porque teníamos evaluaciones con ellos, ella siempre tenía un referente, no 1, 10, y en la memoria. Entonces yo un día le digo, ¿de dónde sacas tanta información? Y me dice, lo único que yo tengo es mi cabeza y no sé, una casa, el lugar donde vivo. Entonces, para crear en diseño escénico, tú realmente te metí en un mundo, y yo no sé, para el favor concedido. Aprendí de animismo, aprendí de circo chileno, aprendí de las fiestas más religiosas, tuve que entender dónde quedaba Villa Plata y los contextos sociales y geográficos, y cada mundo te va llevando, y probablemente a ti como actriz siempre va a existir una investigación, y eso se queda siempre contigo y siempre vaya a volver a ese lugar, entonces ya te arrastras otro conocimiento, y es súper no sé si desgastante, pero es triste de repente ver comentarios como estos son unos ignorantes, vagos, flojos, ¿cachai? Pero siempre existe mucho conocimiento en la gente que crea, porque también estamos obligados por defecto a hacerlo. Yo hoy día me he metido en el mundo de la radio, he investigado, no sé, cuando estamos trabajando en el proyecto Textura, aprender un poco de artesanía, de puntos, de conceptos, y así ha sido un sinfín de todas las cosas que hemos ido creando. Sí, el constante aprendizaje, yo creo que eso da pie a soltar un poco el ego y a decir, no soy más que nadie, sino que nunca uno sabe todo. No, po. Y es menos lo que se sabe de lo que uno cree saber. Y como nos decía la Javi en la entrevista anterior, recuerdo, si mal no recuerdo, uno mientras más aprende, menos sabe. Sí, porque te das cuenta que no manejas muchas cosas. Sí, po. Sí, es increíble como lo vasto que es el mundo y lo profundo que es también, po. Yo este año decidí comenzar a estudiar
yo no tengo grado académico y por necesidad personal principalmente, que fue algo que me pesó durante años, porque yo cuando salí del colegio no existían las posibilidades que existen hoy día. Hoy día, no sé, hay gratuidad, hay becas, hay mucha información en la mano. En esos años existía una revista donde tú buscabas las carreras y dabas la prueba de aptitud. Y yo salí de un colegio técnico, entonces era difícil. Yo siempre supe que eso era inviable para alguien como yo, que venía de una familia como la mía. Y como yo, habíamos muchos. Pero siempre estuvo en mí esa necesidad y apareció esta posibilidad, y este año estoy estudiando licenciatura en arte. Es un programa especial de educación para trabajadores de las artes, en donde te convalidan semestre a través de tu currículum, de tu experiencia profesional. Entonces todo lo que yo ya pasé hacia atrás es como un pequeño botín que yo tenía, que pude presentarlo y ser aceptada. Y claro, todo el tiempo ha sido aprendizaje desde lo más reflexivo, de acercarnos hacia la investigación, a autores, a cruzar ideas con otros colegas, con otros compañeros. Y es otra puerta que se acaba de abrir para mí en este año. Y todo son oportunidades. Muchas gracias, Glon, por contestar aquí nuestras preguntas. Nos extendimos, hablamos mucho. No, estamos súper bien en el tiempo. Y como último mensaje, quiero entregarte a ti la palabra para que dejes un mensaje ahí a la cámara, a las personas que nos están mirando, personas que tienen que ver con el arte o que no estén en el mundo artístico en general. Nos están viendo todo el mundo. Todos. No sé, a mí me pasa que es importante el rol que nosotros como creadores tenemos, porque creo que también tenemos una responsabilidad. Y es una responsabilidad que pasa porque de alguna manera u otra podemos embellecer el mundo, pero también en el embellecer podemos hacernos cargos de otras cosas. Nosotros no vamos a cambiar lo que pasa ni socialmente ni nada por el estilo, pero inevitablemente nuestros discursos siempre van a ser quizás políticos. Y no hablo de partidos, hablo de las decisiones que tomemos. Entonces, hacernos cargo de eso, concientizarlo, creo que es súper importante seguir preparándose, tomando clases, tomando cursos, cruzando ideas. Creo que uno aprende mucho de los otros, ¿no? Yo con el programa tuve posibilidad de conocer mucha gente de muchos lugares de Chile, y eso también te abre la cabeza y te impulsa a otros lugares. Siempre es menos lo que uno sabe, como lo acabamos de nombrar. Y más que nada eso, y a la gente en general, que no le tengan temor a ver cosas distintas, que siempre que entrar a una sala de teatro o ver una obra que dura, no sé, 40 minutos, te abstrae absolutamente y te olvidas de la realidad, del mundo, de lo que pasa, y tenés 40, 50 minutos para ti y evidentemente siempre te van a cambiar. Es increíble, por ejemplo, la cantidad de gente que nunca ha visto una obra de teatro. Y a nosotros en algún momento se nos ha acercado gente así, y para uno que normalmente lo vive, que es tu habitualidad, es como, wow. Porque para mí fue muy impactante cuando me pasó, porque yo no lo podía creer. Pero claro, no llega a donde llegaban ellos, le tienen miedo de ir al teatro, por ejemplo. Entonces, de repente también apostar a que nuestras creaciones salgan más allá desde los lugares convencionales. Hay gente que está haciendo trabajos importantes desde ese lugar, pero claro, no está fácil, pero ahí lo vamos a lograr. Eso, vamos a luchar. Vamos a seguir luchando. Bueno, muchas gracias, Glo. Vamos a dar un aplauso para y el equipo. Muchas gracias al equipo también.